Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 25. Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y el tema de este mensaje es: ¿a quién iremos? Es una pregunta. ¿A quién iremos? Aleluya. ¿A quién iremos? Es de lo que te quiero hablar en este momento. Aleluya. Pero antes de proseguir, vamos a leer la palabra del Señor para poder entendernos. Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 60 ahora. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir? ¿A dónde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hoy algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariot, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Quiero en esta mañana pedir al Señor que nos dé entendimiento, que nos ayude a entender su palabra. Amén. Y quiero hacer una oración. Aleluya. Señor, gracias te damos en esta mañana. Nuestro Padre, nuestro Señor, porque tú eres el que nos da tu palabra, Señor. Esta palabra de vida. Esta palabra que tú has dicho que es espíritu y vida.
que esta palabra nos infunde vida en esta mañana. Señor, que nos llene de tu vida. A cualquiera que esté mirando, escuchando esta palabra, que lo llenes de vida. Señor, en el nombre de Jesús, que la muerte desaparezca de nuestras vidas. Que toda presencia de debilidad, Señor, toda enfermedad, todo espíritu de muerte, sea echado lejos de nosotros por tu palabra de vida. En esta mañana te ruego que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos. Señor, que tu luz brille en nuestra mente y en nuestro espíritu, en el nombre de Jesucristo. Y toda la gloria para ti, para siempre y siempre, Señor. Amén. Gloria, honra, alabanza al Señor. Amados, aquí lo que pasó es sencillo. Jesucristo simplemente estaba predicando. Estaba predicando a una multitud y dijo una cosa que a ellos no le hizo gracia, no les gustó. Y la palabra nos dice que muchos, no dice todos porque los 12 estaban con Jesús, pero todo el resto, y conociendo a Jesucristo, sabemos que Jesús no andaba con 100 personas. Donde iba Jesús eran multitudes, miles de personas. Y Jesús les predica la palabra y estos judíos dicen, sí, nuestros padres comieron el maná del cielo. O sea, para decir que eran grandes. Nosotros somos hijos de gente espirituales. Somos hijos de personas que conocían a Dios. No somos extraños al evangelio ni a la vida de Dios. Y Jesús les dice, no fue Moisés que os dio el pan, el maná del desierto, fue mi Padre. Pero aún así, ¿sabe por qué Jesús dice esto? Porque hasta allí para Israel su Dios era Moisés. Y como Jesús lo sabía, les dice, no era Moisés que os dio este pan, era mi Padre. Pero ahora yo, si creéis verdaderamente en mi Padre, creeréis que yo soy el pan que el Padre ha enviado a vosotros. Y Jesús les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida. Y se escandalizaron con esto. Y el Señor les dice, ¿esto os ofende? ¿Por qué se fueron por esto? Imaginaos. Dejaron a Jesús, dice la palabra que desde aquel entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguir, de andar con él, se fueron. Porque dijeron, duras palabras son estas. ¿Quién puede aguantar esto? Que nos diga que comamos su carne, bebamos su sangre. Y se fueron. Entonces Jesús habla con los 12, les dice, ¿y vosotros no os vais también? Y allí viene a Pedro. Me encanta Pedro. Pedro era un metepata, sí, pero era un hombre que Dios ha usado de una manera espectacular. ¿Cómo esto nos enseña? ¿Cómo Dios puede usar a una persona llena de tantas debilidades, pero capaz de recibir revelaciones sobrenaturales? Ahí podemos llamarlo un cristiano híbrido, porque era muy carnal, pero también muy espiritual. Por lo menos era abierto para recibir revelación de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús preguntó, la gente, ¿quién dice que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué le dijo Pedro? Los demás decían, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres uno de los profetas. ¿Sabe? Estos que leen solo libros, no tienen ningún conocimiento personal de Dios, pero eso es dado por Dios. Pedro le dice, Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, no es carne y sangre que te revelaron esto, sino mi Padre que está en el cielo. Pero bueno, Dios se lo reveló. Aquí Jesús les hace una pregunta y ellos contestan con otra. Pero la contestación de Pedro fue una respuesta reveladora, porque fue una respuesta primero revelada por Dios, pero también que revelaba cosas que Jesucristo es. Cuando Jesús les dice, ¿y vosotros no os vais?
Vosotros, igual, en vuestra humanidad, ¿no os vais como los demás? Ellos no aguantan lo que he dicho. He dicho que el que coma mi carne, beba mi sangre, tendrá vida eterna. Pero ellos no tenían entendimiento de la palabra de Dios. Jesús se refería de lo que predicaba. Se refería de la palabra. Él es la palabra viva de Dios. Jesús no estaba motivando a la gente a ser caníbales, a comer carne. Estaba hablando de Él como palabra viva. Y les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida. Simplemente no entendieron y dijeron, bueno, ¿quién puede aguantar esto? Y salieron. Jesús dice a los 12, ¿y vosotros no os vais? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Aleluya. Mis amados, cuando el Señor me habló de esto, cuando el Espíritu Santo llamó mi atención sobre estas palabras, me gocé grandemente. Me gocé grandemente. Pedro, al decir, Señor, ¿a quién iremos? Pedro no está buscando alternativa a Jesucristo. A pesar de que el Señor acaba de revelar que uno de ellos había encontrado una alternativa. Era Judas. Judas no hizo esta pregunta porque ya sabía a quién iba. Judas había preparado su cama. Judas ya tenía otro Señor. Solo estaba con Jesús porque le aprovechaba del dinero de los apóstoles que guardaba y lo robaba. Pero su corazón no estaba con Jesús. Pero allí estaba. Pero los demás no tenían alternativa. Y mi pregunta hoy es, ¿tienes tú una alternativa a Jesucristo? Yo no lo tengo. ¿Sabe por qué? Cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? En este mundo hay dos tipos de líderes. Principalmente, hay líderes filosóficos y hay líderes espirituales. O te digo, hay líderes ideológicos y líderes espirituales. La palabra de Dios no nos muestra a otro como Jesús. Él es único. No hay alternativa. Él es el único dador de vida. Él es el único salvador. Él es el único amigo fiel. Él es el único que te ama como te ama a ti. Él es el único que aceptó de llevar nuestra vergüenza, nuestro dolor. Él es el único que aceptó de ser maldición en nuestro lugar. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? No está diciendo, señálanos a un líder como Buda o como Mahoma, un líder espiritual. Él no está diciendo, Señor, señálanos a Platón, señálanos a Sócrates o a otros filósofos del mundo. ¿A quién podemos seguir? Pedro no estaba buscando esto. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién es como tú? No hay otro, aleluya. Señor, nadie me amó como tú me amaste. Señor, cuando me acuerdo de dónde me sacaste, allí estaba yo pudriéndome en mi amargura. Solo tú viniste a sacarme de allí. ¿A quién voy a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Tus palabras no son solo discursos vacíos. Tus palabras son vida. Él ha dicho que su palabra es espíritu y vida. No hay alternativa. Déjame decirte que en Cristo tienes todo lo que necesitas. No te hace falta otra persona, no otro Salvador. De hecho, no hay nadie como Jesús. Aunque lo busques, no lo vas a encontrar. No hay nadie como Él. Hay una cantante norteamericana que dice, nadie puede hacerme como Jesús. Nadie puede hacerme en sentido de salvarme, cuidarme, ayudarme, amarme, protegerme, prosperarme, guardarme,
transformarme, acompañarme, ampararme. Cuando todo el mundo me falla, Él está conmigo. Nuestra hermana que se fue con el Señor, ¿está con Él? Te garantizo que está con Jesús. Jesús no la dejó. Por esto el salmista decía: yo sé que no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar donde van los muertos. Pero aún allí Dios ha preparado todo para recibir a cualquiera de nosotros que se vaya. Cuando Daniel fue lanzado en la cueva de los leones, ahí estaba el Señor. Cuando Sadrach, Mesach, Abednego fueron lanzados en aquel horno de fuego, allí estaba el Señor. Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Él nunca se va a alejar de ti. Él está contigo. Él ha dicho: estoy contigo. Todo el mundo te puede dar la espalda, pero Él seguirá contigo. Porque no hay nadie como Él. Por eso cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Pedro no está diciendo: Señor, ¿conoces a alguien por ahí? Está diciendo: Señor, no hay nadie como tú. Es una adoración maravillosa. No hay nadie como tú, Señor. Pero la pregunta de Jesús también se repite a nosotros. ¿Por qué cuesta seguir a Jesús? Cuesta agradar al Señor. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tienes fe, aunque tengas pecados, agradas a Dios igual. Porque lo único que pide de ti es que tengas fe en Él. Ahora habría que desmenuzar lo que significa tener fe en Jesús. Pero bueno, tú crees en Jesucristo, ya basta. Pero seguir a Jesús no es fácil. Porque habría que contar el costo. El coste o costo. Cuesta venir aquí. Cuesta obedecer a Dios algunas veces. Cuestan muchas cosas que Dios nos manda. Pero, aunque nos cueste, no vamos a hacer como los otros. Dejar de andar con Él. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Aunque te preguntan: ¿tú no te vas? Dile: Señor, ¿a quién voy a ir? Pedro no dijo: Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde había? Le dijo: ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabra de vida eterna, no hay otro que lo tenga. Todos los demás son simplemente vendedores de ideologías humanas, razonamientos pobres de los hombres, por muy famosos que sean. Que nunca se te ocurra igualar el libro de Platón, las escrituras de Platón o su razonamiento con la palabra de Dios. Porque aquello es solo conocimiento, inteligencia. Pero la palabra de Jesús es espíritu y vida. Cuando la escuchas, te transforma. Cuando la escuchas, te bendice. Cuando la escuchas, te da vida. Por esto Jesús les dice: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Tú y yo en este momento estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo. Metafóricamente hablando, espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Por esto tenemos vida. Por esto un cristiano no se muere. Un cristiano solo duerme. Aleluya. Un cristiano no muere. La muerte es una destrucción. Nosotros cerramos los ojos aquí, los abrimos delante del Señor. Y déjame decirte que esto no es una fábula, es palabra de Dios. Por esto Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Hay un poema de un cierto Evaristo Carabalí Nazarit. No es mío, por esto pongo su nombre, porque así dice: hoy, yo quiero decirte, mi amigo, que te debes detener y que debes abrir bien tu oído para que puedas entender y así puedas comprender quién es Jesús, mi Dios y mi Rey. Él es el que, siendo Dios,
Dejó su forma de Dios para alcanzar al perdido, al más vil pecador. Él es el que siendo rey, por ti se hizo siervo, llevando en su cuerpo la carga de tu pecado sobre su inmundo madero, no rehusando llevar todo por tu prontuario. Él es el creador, el dueño del universo. Él es quien llama a tu corazón, el que te ama con amor eterno. Él es Jesús, Él es Señor, Él es el Rey eterno. Él es quien hoy te llama y quiere hacerte su heredero, su heredera. Así es, mi Jesús, el levantador de los pobres, el refugio de los afligidos, el sanador de los enfermos, el bálsamo que necesitan los maltratados, la sabiduría que buscan los estudiosos, el poema más elevado. Él es Dios que se ha hecho carne. Él es la ayuda que sin saberlo, tú mi amigo, estás buscando. Él es el regalo. Y como hijo en la cruz, por nuestros pecados se ha entregado. Él es el Cordero, el que te ama. Él es quien te salva. Él es tu medicina. Él es el que te da vida, vida eterna. Él es Jesús, tu única esperanza, tu única salida. Él quiere que sepas hoy que por ti fue al madero y cargó sobre él en esa cruz todo tu sufrimiento. Él quiere que sepas que Él es el único camino, el que no hay otro sendero. Él es Jesús y sin Él jamás, nunca jamás, para ti mi amigo, habrá cielo. Podemos dar un aplauso a este Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a su nombre. Déjame decirte que para los discípulos no había alternativa. Para nosotros, que no lo haya. Aunque alguien te diga que hay un otro Jesús a la esquina, no lo aceptes, no hay otro. Él es único. Nadie te ama como Jesucristo. Nadie está tan cerca de ti como Jesucristo. Nadie te va a cuidar tanto como nuestro Señor Jesucristo. Por esto Pedro dice, ¿a quién iremos? Muchos buscan por ahí atajos o alternativas. Por esto Jesús revela, y voy terminando, Jesús revela algo muy triste. Porque dice a los discípulos, uno de vosotros es un diablo. Estaba diciendo, uno de vosotros es un traidor. Uno de vosotros ya sé vuestro corazón. Ya me ha entregado, ya se ha buscado a otro. Porque el problema de Judas no fue solo que vendió a Jesús. Es que en realidad su corazón se había alejado de Jesús hacía tiempo. Y estaba allí, pero no estaba con Jesús. Judas representa al que se llama cristiano. Va a la iglesia, se junta con los cristianos, canta alabanzas, da diezmo, ofrenda, evangeliza, predica, a veces es pastor, se lleva etiquetas de pastor o evangelista, lo que sea, pero nunca Jesús entró en su corazón. Él no puede decir, Señor, ¿a quién iremos? Porque ya tiene alternativas. Y mi recomendación y mi oración en este momento para ti y para mí es que podamos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Pero no desde el deseo de encontrar a otro, no desde la satisfacción que nos produce nuestra comunión con Jesús. Señor, en ti yo lo tengo todo, aleluya. Señor, en ti soy completo. Señor, no necesito a otro. Lo único que necesito es conocerte más. Es lo que Pablo había dicho. Yo quiero conocerlo.
Quiero conocerlo. Por Él he perdido todo. Por amor a Él lo considero todo como basura, como pérdida. ¿Por qué? Quiero conocerlo. Enamórate de Jesús. Enamórate de su palabra. Enamórate del cielo. Enamórate del reino de Dios. Enamórate del Espíritu Santo. Ama la Biblia. Ama la palabra. Lea la palabra de Dios. Yo no sé cuántos mensajes te voy a predicar más, porque en esta vida no tenemos garantía de nada. La única garantía que tengo es de mi salvación. Pero no te puedo decir que mañana me despertaré. No te lo puedo decir. Por eso cada mensaje que te lo predico como si fuera el último. Nunca descuides tu relación con Jesús. No busques alternativa. Tú lo conoces, agárrate a Él. No hay otro. No hay otro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Yo vengo de otro y no me ha dado nada. Pero Jesús sí me dio vida eterna. Que su palabra es espíritu y vida. Su palabra es espíritu y vida. Por esto puede transformar, puede salvar, puede bendecir. El enemigo sabe el poder de la palabra de Dios. Crea. Al que cree todo lo es posible. ¿A quién iremos? Quiero terminar haciéndote una pregunta. La misma, yo sé que no me vas a contestar porque tú quieres irte, pero no de la iglesia, de este local. ¿Quieres irte de Jesús? ¿Quieres dejar de andar con Él? ¿Quieres abandonarlo? Dile, Señor, ¿a quién iré? Ni dinero, ni trabajo, ni mujer, ni marido, ni chalet, ni coche, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Aleluya. Habacuc sí entendió y él lo dijo, que no se apartaría, no dejaría el gozo de Dios salir de su corazón. Habacuc está diciendo que aunque la higuera no dé fruto, aunque no florezca, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo me alegraré en el Señor. La santa, gloriosa y preciosa palabra del Señor nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a aplaudir al Señor. Y con esto terminamos. Que el Señor bendiga tu vida.